En el audio de Contacta Aikido 2 hay un momento en que referencias que hablas que la cultura japonesa, eh, aparte de que tiene mucha facilidad o que le está en los genes, ¿no? Para la no dualidad, ¿no? O sea, que no entiende mucho la distinción, podríamos decir, entre lo que es, no ve contradicción entre lo racional y lo intuitivo, o yo qué sé, la imaginación versus el instinto, o la creatividad versus la primitividad, el materialismo, ¿no? En el sentido de, bueno, de hecho, en los primitivos eso se veía muy bien, tenían que ser creativos para sacar herramientas para, ¿no? O sea, ahí se ve muy bien un criterio de non-dualidad, por ejemplo, de un ser humano integrado, que no ha creado abstracciones del mundo y por eso puede, ¿no? Cuando la utilidad, digamos así, se... Bueno, pero no es esto que quiero, que quiero decir. Que mencionas la cultura japonesa. Bueno, la cultura japonesa son muy religiosos en el sentido de tienen una fuerte conexión con, bueno, entre comillas, con el más allá, ¿no? El más allá entendido con todo lo que no nos toca directamente o que no es tangible al ser humano por directo, que por cierto para ellos es bastante directo con todos los rituales y todo eso. Y bueno, tiene una fuerte influencia budista y todo eso. Entonces, el contact no nace de eso. Nace en una... Bueno, es que por cierto nace en la cultura americana, que bueno, que sí que son religiosos, pero es que no es una religión que tenga nada que ver con el budismo, con cualquier práctica religiosa oriental que tiene ese principio de práctica, ¿no? O sea, de acción, de experiencia directa de ti mismo. El contact yo lo veo un poco contradictorio en el occidente porque es precisamente esa, hazlo y ve directamente lo que es porque es imposible explicarte exactamente lo que es. Hombre, te puedo familiarizar con algunos conceptos, algún lenguaje y tal, pero o lo acatas o no lo acatas y aquí no hay como un camino hacia ello. Entonces, no hay una pregunta, ¿no? Simplemente se puede clarificar un poquito más cómo ves que el contact pueda supervivir en una cultura occidental totalmente desenraizada y cada vez más, porque esa es la tendencia, ¿no? Al escepticismo tonto ¿no? Entonces, ¿cómo puede el contact sobrevivir en una cultura totalmente relativista, desenraizada, que no conoce sus orígenes del ser humano, este contacto con lo que le trasciende, con el misterio, con las cosas que no entiende? Y de hecho, si algo tiene el contacto es que no se entiende mitad de las cosas de una forma racional, conceptual, y aún así, anda que no le queremos dar un sentido estricto, que no significa que no haya que investigar, ¿no? O sea, si por conceptualización hablamos de investigar, a mí me parece muy bien, pero hay que tener la mente muy clara, mucha claridad de ideas para esto. Y no entrar en este relativismo así medio sucio que no se entiende muy bien dónde nos estamos moviendo y tal. Entonces, ¿cómo puedes clarificar cuál es, bajo tu perspectiva, cómo podemos recuperar un cierto suelo fértil del conta para que pueda sobrevivir? Porque sí que a lo mejor no es religioso en el sentido institucional, pero podemos decir que hay un carácter trascendiente del propio ser humano en ese momento. Y bueno, y eso ya toca algún sentido religioso, espiritual, ¿no? Entonces, bueno, no sé si has entendido. Sí, hay varias cuestiones, o muchas, infinitas, y está bien, a ver si podemos entre los dos ir explorando un poco ahí este terreno, ¿no? Pero sí, yo había partido de un poco la cultura japonesa, pero es verdad que la espiritualidad está en todos los sitios, claro. Mismo el escepticismo es un camino de investigación y es un camino para la espiritualidad. Espiritualidad entendida en
en el sentido casi científico, porque en el fondo nadie sabe nada, o sea, nadie ha demostrado nada. O yo qué sé, sí, el escepticismo, si lo llevas al máximo, mismo eso, el camino científico que es escéptico, ¿no? No da por sentado nada. Entonces, si no das por sentado nada, al final pues llegas a esas conclusiones, ¿no? Cada uno puede hacer la pesquisa, ¿no? Sí, ahora se me ocurre esa frase. En el fondo nadie ha demostrado nada. La ciencia dice que todo es teoría. O sea que el escepticismo radical te lleva a no saber nada, al no saber, ¿no? Y eso ya estás en la mística o la espiritualidad, como quieran llamarle. Podemos llamarle espiritualidad, mística. Bueno, yo creo que mística es más, sí, por lo negativo, como habíamos hablado antes. O sea, la mística es como ese camino negativo. De hecho, yo creo que está así, casi, bueno, casi definido así, ¿no? Los grandes místicos son eso, grandes escépticos, o sea, escépticos y grandes ascetas, que a lo mejor tienen etimologías parecidas, ¿no? Asceta en el sentido de que van eliminando y te quedas en el vacío, eso, o en esa nada, o eso que estamos diciendo de que la ciencia no te lleva a la nada, ¿no? Ahí, bueno, pues enlazan todas las tradiciones, casi todas las tradiciones místicas, porque mismo el budismo habla de la nada. Por cierto, creo que nada es una palabra española. Alguien me dijo el otro día. Es un concepto, vaya, de origen español, o castellano, o latino. Bueno. El caso es que sí, la tradición está en todos los sitios. Es decir, ya cogiendo la palabra sin prejuicios de espiritualidad, la espiritualidad está en todos lados. En Occidente a lo mejor la vemos menos. Bueno, ahora yo lo veo un aspecto positivo. Somos tan rigurosos, en el fondo, cogiéndolo bien, en vez de criticar tanto nuestra cultura, si la amarramos bien, pues creo que a lo mejor es ese exceso de rigurosidad, de perfeccionismo, pues a lo mejor nos lleva a pensar que el bosque no está ahí, pero el bosque está ahí. O sea, la espiritualidad sí está en todos los lados. Claro, no a Japón, en donde sea, en España, la cultura de los toros. Bueno, mejor no abordar esos temas. Y claro, en Estados Unidos, a pesar de que son muy pragmáticos, pero bueno, también dices que bueno, son muy católicos, ¿eh? Hay también una fuerte tradición católica. Y sí, la espiritualidad sí existe, está en todos los lados, claro, no puede estar lo que pasa es que sí, en Occidente, como en esta visión tan científica, pero bueno, la ciencia, otra vez enlazando, es un camino de investigación y de búsqueda de la verdad. O sea, la ciencia no es un negocio, no es una mafia. La gente, de hecho, los científicos de verdad lo hacen por amor a la verdad, no lo hacen. Luego pueden sacar patentes, pero bueno, eso es otra cosa. Esos otros negocios. Entonces, sí, es como podemos ver en Occidente ese camino espiritual. Sí, bueno, me gustaría entonces relacionarlo un poquito más concretamente con el contact. Ah, y tampoco quiero ser muy concreta ni dar muchos ejemplos porque luego se nos va mucho ese de ejemplo. La pregunta simplemente tenía que ver porque mm, yo no veo mucho escepticismo, por ejemplo, en el contexto del contact, ¿no? Lo que veo que las personas escriben y cómo están. Al contrario, yo veo a las personas con muchas certezas de lo que es el bien, de lo que es el mal, lo que es el contra, lo que no es el contra, lo que es lo correcto, lo que es no correcto, y además como el contra tiene esta metáfora hacia la vida y al revés, ¿no? O sea, es bilateral el camino o multidimensional el camino, entonces es como que hay muchas puertas de entrada y salida y se mezcla todo y nos quedamos sin criterio. Y entonces yo lo que veo no es un escepticismo en el contact, no es que la gente dude inclusivamente de sí mismas. Yo lo que veo es que la gente viene siempre con muchas certezas, certezas de cómo ser, cómo no ser, cómo comportarse, qué es lo correcto, qué es lo que es no correcto.
¿Ves? Otra vez. O sea, ya estamos en esa dualidad del ser y no ser, como si pudieran existir los dos a la vez en el mismo momento. Y, o sea, es de una falta de investigación y de, ya no te digo solo personal, pero vamos, que hay gente que ha escrito sobre eso. O sea, que el ser y no ser no pueden coexistir a la vez. O sea, es que no. O sea, pero entonces, eh, diciendo esto. Yo veo que en este momento en el occidente, bueno, posiblemente en cualquier parte del mundo, el conta está sufriendo un poco eso, está sufriendo un poco esta falta de raíz. Pero falta de raíz no significa escepticismo, o sea, no significa estar en la nada, ¿no? Cuando digo estar en la nada es eso que acabas de señalar, de que vas investigando y te vas dando cuenta que, bueno, que no es la esencia de la cosa y que por eso no puedes señalar algo muy concreto y fijo. Em, bueno, y esto va a ser difícil luego para entrar en otros terrenos, como terrenos más energéticos, como concepto de chi, de jara y todo eso, que pienso que, pero bueno. Entonces, la pregunta iba simplemente, y si la puedo relacionar con el conta, con el contexto, para que la gente también lo pueda más o menos visualizar, que es, o sea, cómo puede el ser humano, al tener certezas, al tener ideas fijas sobre la vida y al transportarlas para un terreno de creación, como el contact, de improvisación, ¿no? De estar alerta, de estar preparado para relacionarse, para hacer lo que sea necesario, lo que demande ese momento, ese contexto, para dar una respuesta al momento, vamos, que eso es ya la intuición, el instinto, ya es todo junto a la vez, porque que no puedes descartar nada. Y entonces, ¿cómo en un momento en que está todo el mundo con tantas certezas, como es este año de 2020 y 2019, sobre todo desde las políticas identitarias, que parece que seguimos en el mismo, pero bueno, pero otras cosas, desde esta neoespiritualidad de que también te dice cómo te tienes que comportar, vivir tu sexualidad, lo que tiene que ser un hombre, lo que tiene que ser una mujer, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, en un espacio en que no existe ese escepticismo de fondo, porque no existe, lo que existe son certezas, ¿dónde señalarías tú que está, entre comillas, el error para que lo podamos ver desde más cercano? O sea, o sea, ¿dónde está? Son las ideologías, son las formulaciones, es una cuestión de seguridad, somos infantiles. ¿Qué pasa con el ser humano? Y bueno, en concreto se puede hablar más en términos de contact, a lo mejor dar algunos ejemplos, pero bueno, intentar siempre traerlo al contact. No sé si me he hecho entender. Sí. Sí, otra vez, bueno, muchas... Es muy complicado y como nadie tiene la respuesta absoluta, pues bueno, intentaremos ahí con el pico y la pala abrir un poco de camino entre tú y yo, a ver qué sacamos de aquí, qué, qué extraemos, qué mineral extraemos, ¿no? Somos picadores de piedra, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, a mí lo que se me había ocurrido ahí me había sugerido de lo que habías dicho, por abordarlo un poquito más desde el fondo, a lo mejor. Y bueno, es una hipótesis, claro. O sea, se escapan muchas cosas, pero bueno, nos puede ayudar, ¿no? Vamos a abrir ahí un poquito. Yo estaba pensando esa dualidad que hay. Bueno, creo que la dualidad la puede entender todo el mundo. Y la dualidad que hay en Occidente, que viene, bueno, no solo no tiene la culpa Descartes, pero bueno, siempre se le pone el San Benito a Descartes. Entonces hay un momento en que se divide, ya vendría de antes, está claro, que viene nuestra forma de pensar, probablemente nuestro lenguaje, o en la parte del hemisferio que desarrollamos en Occidente, o la cultura greco-romana por comer un tipo de alimentos, no lo sé, de dónde vendrá. Eso es lo de menos. Entonces, agarramos esta hipótesis de que
hay un momento, más o menos aceptado por todo el mundo, en que se divide el espacio del cuerpo, o más en concreto en la mente del cuerpo, ¿no? O materiamente, bueno, esa dualidad, ¿no? ¿Y qué pasa en el CONTAD? Yo creo que en el CONTAD, desde un punto de vista sociológico, podemos verlo, eh, pues se ha separado la mente, más en concreto la reflexión o el ejercicio de la mente del cuerpo. Y es muy claro, o sea, creo que hablé el otro día en el audio del ballet, ¿no? Y de cómo llega un momento que, por muy bonito que yo no estoy criticando, pero sí que es verdad que es esa exageración del maniquismo, voy a inventar una palabra, ¿no? De ver maniquís o ver gente, no sé cómo se dice, sí, casi acróbatas o gente que están ejercitando el cuerpo a su máximo perfección, pero bueno, que parece que están ausentes de su propia mente, ¿no? Se busca esa perfección o esa limpieza de movimientos, pero como además incluso se resalta esa ausencia casi de mente, de sentimiento, bueno, sí, de, casi son autómatas, ¿no? Perfectos autómatas. Y no lo estoy criticando, ¿eh? Y ya. Entonces, yo creo que esto sí que, digo, desde un punto de vista sociológico, se puede ver que en el mundo del CONTAD la reflexión está mal vista. Y si la reflexión está mal vista y no te planteas las cosas, es normal que te muevas por certezas. Y al moverte por certezas, pues te puedes dedicar más a la perfección del cuerpo. Me imagino. O sea, si quieres que esto es así. De hecho, yo veo a los bailarines que entran en el contacto con esas certezas de que no se plantean en ningún momento que tengan que, que aplicarse sus propios métodos o sus propias concepciones. O sea, no se plantea muchas veces que de lo que parte la investigación, que es a lo mejor de construir sus propios movimientos. Creo que se olvida rápido eso. Y siguen con sus mismas certezas de movimiento. O sea, incluso muchas veces no se aplican sus propios conceptos. Es un poco raro. Es un poco, sí, se va un poco a piñón fijo, ¿no? Porque entonces sí veo esa división entre cuerpo y mente. En el caso para mí fue muy liberador, por ejemplo, ver, por ejemplo, maestros de Aikido o gente que en Japón, por volver un poco a esa referencia, creo que es bueno Japón porque, igual que los japoneses a nosotros nos ven como una referencia porque les aporta algo que ellos no tienen, que no sabemos muy bien qué es. Eso estaría interesante, se puede describir, pero que, por ejemplo, antes hice una referencia a la tauromaquia, que sé que es un tema espinoso, pero es verdad que los japoneses hay algo ahí en la tauromaquia que les emociona y no sé si es porque ellos también tienen un pasado también, bueno, parecido, un pasado parecido. El arte de la caballería, por ejemplo, en la península ibérica, tiene muchas similitudes con su arte de los samuráis. Bueno, me estoy yendo un poco, pero eso, que los japoneses, un maestro de Aikido, por ejemplo, no quita que pueda ser un gran filósofo, de hecho lo son. No ven esa dualidad entre tú eres un deportista, pero cualquier deporte, y son poetas a la vez. O son gente que reflexiona o tiene una carrera universitaria. No hay ese especialismo absurdo que a lo mejor hay aquí. Bueno, porque además el tema de especialismo es también para tratar otro día. Porque a lo mejor una cosa es especialismo, otra cosa es automatismo que hay aquí. No sé, es una cosa muy rara. Un bailarín en Occidente tiene que reflexionar. Y yo creo que esa falta de reflexión es lo que lleva a no investigar y lo que lleva a esas certezas que dices tú. Y las certezas es las ramas que no te dejan ver el bosque, claro. Pero bueno, es complejo, ¿eh? Todos caemos ahí y bueno, podemos hacer por nosotros mismos esa observación. Sí, creo que se ha aclarado algunas cosas. Y esto que has dicho de las ramas, de las certezas como ramas, a mí me parece muy claro. Si tú fijas algo,
en tu cabeza, pues es obvio que solo vas a mirar a ello porque te tienes que agarrar a algo, ¿no? Porque el ser humano es un ser inseguro. Yo creo que la idea de seguridad es un poco falsa. Eh, entonces a lo mejor luego si quieres podemos entrar cómo ultrapasar esta seguridad, que creo que puede que vaya mucho con el jara, ¿no? De centro a centro y o sea, conectarse directamente con el otro, conocer el otro directamente, que lo vamos. Pero bueno, esto ya serán temas más delicados y que habrá que ir más despacio. En relación al... Volviendo aquí un poquito atrás, has dicho algo sobre el bailarín, ¿no? La reflexión sobre el automatismo. Entonces, en el especialismo, ¿tú crees que en el contact puede haber especialidad? O sea, el contact... o sea, ¿cómo es el contact si no hay algo particular del contact? ¿Me hago entender? Por ejemplo, el ballet está muy claro lo que es, aunque luego no lo puedas señalar directamente. Vamos, que es el ballet, es bailar de tutú, es bailar con leotardos, es que las bailarinas tengan puntas, perdón, que cumplan determinados criterios, que la música sea esta, la otra, o sea, que utilice, ¿entiendes? O sea, ¿dónde empieza el ballet? ¿Dónde termina? O sea, es que si lo empiezas a mirar, ¿es el conjunto de todo esto? ¿Es un conjunto cerrado o es abierto? Y se pueden incluir más cosas. Porque si tú eres, entre comillas, progresista, eres de la opinión que las cosas eres en contra de la tradición. Entonces el ballet tiene que evolucionar, ¿no? Entonces a lo mejor pues los hombres empiezan a utilizar puntas, las mujeres no, y las mujeres portean los hombres. Hombre, ¿por qué no? Sería una evolución, de hecho, bastante progresista, ¿no? Del ballet. Bueno, quiero decirte, ¿dónde empieza el ballet? Y si decimos que es el conjunto de las cosas, es un conjunto cerrado, diciendo que está abierto, es un conjunto, perdón, si es un conjunto abierto, o sea que puede evolucionar, ¿no? Hacia otra cosa, es un conjunto cerrado y por eso tradicional, ¿no? Y tienes que mantener siempre los mismos estándares, tal. Bueno, me podéis decir la técnica, hombre, vale, pero no sé, en la danza contemporánea, pues también, o sea, dónde empieza y dónde termina la danza contemporánea. Tú vas a ver un ballet contemporáneo de una compañía nacional, donde todas tienen formación clásica, o sea, todas, no hay una única que no estire el pie hasta que no haya una deformación del pie, básicamente. Y bueno, es que lo que tú ves es que, bueno, está muy bien, pero no eres, ¿no? Hay o sea, que, vamos, que tienen formación clásica, eso se ve muy bien, ¿no? Entonces, bueno, también se podría señalar que eso no es danza contemporánea, ¿no? O sea, bueno, aparte de esto, porque luego es verdad que quien me contraargumente puede decir, no, porque una es más descriptiva, la otra es más abstracta, una cuenta una historia, un drama, o... ¿no? Pero básicamente, si dejas las ramas y miras al todo, vas a entender bien este insight de que estoy hablando, ¿no? Dónde empieza y dónde termina el ballet, dónde empieza y dónde termina la danza contemporánea. Hombre, vas a ver que es un degradé, o sea, que hay una continuidad, o sea, que es un todo, que no hay propiamente una división. Y eso, bueno, yo creo que de hecho cambiaría bastante la percepción. Dicho esto, tú dices muchas veces que el contact no es danza. Entonces aquí creo que sí que podemos, es un challenge, un desafío para ti, a ver si cómo sales de esto, que si el contact pertenece o no a este degradé. Yo para mí te puedo adelantar que creo que hay un cierto degradé en relación al movimiento, ¿no? Las orígenes del movimiento, ¿no? Porque hay una unión ahí, ¿no? Del movimiento y de la mente cuando estás ahí, porque de hecho las cosas son tan rápidas que muchas veces es que ni puedes recordarte ni de una coreografía ni nada. Es que, o sea, es que no puedes tener la cabeza ocupada con cosas, tienes que estar al revés, abierto, en la escucha, si quieres ponerle otra palabra muy utilizada en el conta, entonces no puedes tener ideas predefinidas de lo que es.
pero aún así la gente las tiene y se repiten los patrones de movimiento y tal. Entonces, ¿en qué medida se puede entender para quien nos está escuchando que o cómo lo ves tú, más concretamente, que el contact, primero, no es ni una especialidad, ni es una danza, en el concepto occidental que tenemos de danza, ¿no? Como un arte escénico, técnico, etcétera. ¿Cómo puede alguien que nos está escuchando y un practicante de conta, digamos así, o sea, que tiene esto y que ha aprendido las espirales, los porteos, yo qué sé, que le han enseñado todo eso, ¿cómo le puedes decir, oye, has aprendido todo eso, pero no va por ahí? Eso no es lo fundamental del contar. ¿Cómo le puedes decir eso? ¿Y cómo le puedes decir que olvídate de pensar que tienes que volverte un especialista? No, el arte no es girar por encima del otro. El arte tiene que ver con otra cosa. El arte del contact, digamos así, arte entendido en un sentido amplio, está... No sé si entiendes dónde me estoy acercando. ¿Cómo podemos explicar a quien nos está escuchando, primero que todo, que entienda que del todo es una danza entendida en este sentido que acabas de explicar, ¿no? Automatismo, especialismo, movimientos concretos, y tener la cabeza preocupada con otras cosas. ¿Cómo podemos entender esto? Y luego la segunda pregunta, y creo que ya terminamos, sería también luego la oposición, que es, si estás en un mundo donde el mercado, porque además vamos a hablar directamente en estos términos, donde el mercado lo que exige que tú ofrezcas algo muy concreto, ¿no? Muy concreto, y que las personas invierten algún dinero para una clase, lo que sea, hombre, por lo menos que salgan con algo de ahí, como las personas que están en este momento intentando vivir del content, este es un tema que de hecho ya hemos abordado, pero volvemos a hacerlo, cómo es que frente a este mercado tú puedes salirte de él, y si sales de él a lo mejor es que dejas de vivir del content o es más difícil vender tu producto, porque claro, es que nadie lo va a entender porque nuestra cultura está muy sin raíces, ya no entiende ese lenguaje que no tiene que ver con el automatismo, con lo que tú puedes tangiblemente tocar, ver, oler directamente. A ver cómo te sales de ahí, ¿no? Estoy incluyendo términos porque ahora también una de las certezas que tenemos es este anticapitalismo, este homogeneanismo, no sé cómo se dirá en castellano, que todos tenemos que ser masa y pensar lo mismo y ser lo mismo y tal. O sea que, entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? ¿No? Entonces, primero, que el oyente pueda entender en qué medida tú piensas que el contact no es una danza, no es automático, no es todo eso, y luego, cómo puede este mismo oyente, sea practicante, sea que quiera organizar cosas de contact, ofrecer su producto en función de las demandas del mercado, que hoy en día sabes cómo van. O sea, tú dame la iluminación, en el caso del yoga, tú ofréceme la salud, en el caso de las cosas terapéuticas, holísticas, todo esto, ¿entiendes? A ver cómo sales de ahí. Me voy a buscar un café, mientras tanto. Sí, me has dejado aquí un buen marrón y muchas cosas, pero bueno, creo que podemos hacer una recopilación de lo que habíamos hablado y me voy a ayudar un poco de lo que había tratado de la ciencia, de la labor del científico, y también se me había ocurrido el científico entendido como un artista también, alguien que busca la verdad, habíamos dicho eso, por avanzar un poco, y la verdad, a nivel científico, la gente que está investigando en último término llega casi muchas veces a esa espiritualidad, a no conocer, a esa mística. Llegan a los límites del conocimiento y por eso alcanzan un poco ese no saber, ¿no? Ese no saber espiritual, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, de esa labor científica. También se me había ocurrido, por no estancarnos mucho en si el contact es danza o no danza, se me había ocurrido el ejemplo de los pintores y de la pintura.
Entonces, por ejemplo, se me ocurre Van Gogh. Van Gogh es un pintor, o en el sentido de es un tío que maneja los colores, o en Van Gogh lo importante es lo que alcanza. De hecho, es una persona que, lo mismo, las pinturas de Van Gogh, cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, de hecho hay que tener sensibilidad para entenderlas, porque si no solo vas a ver trazos amarillos, y además para alguien que sea pintor profesional o perfeccionista o realista, pues no, les va a parecer horrible, está muy maltratado, pero hay que entender las pinturas de Van Gogh en el sentido de hay que valorarlas por dónde llega, no la base. Quiero decir, no es la combinación de colores, sino lo que a través de esos colores llega, ¿no? Bueno, por simplificar mucho, si ha alcanzado la sensibilidad espiritual o ha alcanzado algo más artístico, ¿no? Cualquier artista reconocerá eso. Un artista no creo que cualquiera, un artista de los muchos que hay por el contact o por el ballet, incluso lo que buscan es esa sensación de plenitud, vamos a llamarle. A lo mejor no han reflexionado más, se conforman con esa sensación y está bien. Pero bueno, en el caso de Van Gogh o no sé qué más pintores pueden ser, ellos alcanzan pues eso, una conexión con lo espiritual, vamos a llamarle. Entonces, comparado con el contact, ¿qué podemos decir? ¿Que el contact solo es movimiento o lo vamos a entender por a dónde llega? ¿No? Esa es una reflexión. O sea, no es que no sea danza, pero si la danza la entendemos como movimiento, no es lo importante, sino qué esperamos del contact, ¿no? Podemos alcanzar esa conexión con lo espiritual o con lo que nos da plenitud o con lo artístico en el sentido más profundo, podemos hablar. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, lo que decías de si se puede dedicar a una persona o en el mundo en que vivimos, que se suele comprar objetos o cosas que nosotros podamos percibir que son útiles o lo que sea. Bueno, también podemos servirnos del ejemplo de Van Gogh. Van Gogh en su momento, a lo mejor sus pinturas no se pudieron vender y él no daba clases de pintura. Él se dedicaba a producir objetos. Si lo llevamos al contact, bueno, vendemos nuestros productos, podemos hacer, o la gente puede hacer performance o venderlo en un teatro, eso puede ser una salida. Yo tampoco vería a Van Gogh yendo a un teatro a vender él simplemente pintaba, hacía y luego es el mercado el que se va a encargar de darte un precio. 100 años después de que muriera Van Gogh, pues sus pinturas, que podía ser sus pinturas como un vídeo de contact en nuestro caso, pues se revalorizó, dio dinero, bueno, pero son dos caminos diferentes. Probablemente también hay que hacerse la idea de que hay dos caminos diferentes. Yo creo, ya esto es algo personal, creo que el contact hay que dedicarse plenamente a ello. Si creemos que es un camino que nos lleva a esa perfección, o más allá de esa perfección, es un camino espiritual, un camino de verdad, y sin despreciar lo que es el mercado, pero bueno, a lo mejor nos tenemos que dedicar o ganarnos la vida de otra forma para poder precisamente concentrarnos plenamente en el contact sin tener que... Porque en el fondo te vas a dividir, vas a tener que dar clases que muchas veces no tienen nada que ver, dar clases con desarrollar el contact. Mismo estos audios para mí es una forma de desarrollar el contact. Puede que luego tengan audiencia, pero bueno, lo más probable es que no, es simplemente una investigación más y nada. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, Carolina, y ya continuaremos en días sucesivos. Bueno, un saludo a todos y hasta la próxima.